Hola, bienvenidos a este curso sobre biotecnología. La idea es que puedan usar este curso para sacarse todas las dudas que tengan sobre biotecnología y puedan hacerse de conceptos simples y claros para poder comunicar. Ustedes el programa ya lo tienen, el curso consta de 6 videos y después vamos a hacer un vivo. Ustedes pueden ir viendo los videos a su propio ritmo. Y bueno, vamos a empezar ahora con este primer video. Entonces, como les decía, en este primer video, o como tienen en el programa, en este primer video vamos a hablar sobre la introducción a la biotecnología. Y básicamente vamos a hablar primero sobre biotecnología, un poco de definiciones y un poco de historia. Vamos a ver ejemplos de aplicaciones de la biotecnología tradicional. Y después vamos a hablar de la ingeniería genética y la biotecnología moderna. Entonces, el primer gran desafío es definir biotecnología. Y yo los desafío a ustedes a que piensen cómo definirían biotecnología en una oración a alguien que se cruzan por la calle. No es fácil, ¿no? A nosotros la definición que nos gusta es esta, que dice que es el uso de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Y sí, obviamente es una definición súper amplia que abarca procesos como la producción de quesos, de yogur, de vino, de cerveza, de pan. ¿Sí? Mucho más amplia de lo que muchas veces quizás pensamos cuando pensamos en biotecnología. Y otra cosa interesante a tener en cuenta para poner la cosa en contexto es que la biotecnología no es nada nuevo. Ya 3000 años antes de nuestra era, los egipcios y babilonios sabían cómo usar levaduras para hacer pan. Se usaban recetas que se pasaban de generación en generación. O incluso antes de eso, ya en la Mesopotamia producían varias clases o tipos de cerveza a través de la fermentación de la cebada. Ahora, lo interesante de estos procesos y de aquellas épocas es que no se sabía que había microorganismos involucrados en esos procesos. O sea, era como una biotecnología más empírica, ¿no? Era conocimientos que se pasaban de generación en generación, pero sin conocer que en ellos había involucrados microorganismos. Fue recién a mediados del 1600 cuando Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés, muy detallista y observador, el hombre, que a su vez desarrollaba sus propias lupas y microscopios para básicamente evaluar la calidad de las telas, vio que había algunos organismos que se movían donde no tenían que estar. Entonces su curiosidad lo llevó a que se lo considere hoy el precursor de la biología experimental y digamos como que el padre básicamente de la microbiología, ¿no? Pero bueno, si hablamos de microbiología no podemos dejar de mencionar a Louis Pasteur. Louis Pasteur, un científico francés que hizo enormes contribuciones al desarrollo de las ciencias. Él refutó la teoría de generación espontánea. O sea, él pudo comprobar que los microorganismos todo microorganismo proviene de otro preexistente. ¿Sí? Que nada nace de la nada. También contribuyó y probó, digamos, el origen microbiano de la fermentación. Y esto piensen que desde el punto de vista de poder optimizar todos los procesos en cuanto a producción de distintos bienes, es súper valioso, porque sabiendo que hay organismos vivos, se puede pensar en cómo diseñamos procesos para favorecer su acción o mantenerlos activos. También hizo muchas contribuciones, enormes contribuciones al desarrollo de vacunas, ¿sí? Un tema hoy en boga, ¿no? Es como que todos hablamos de desarrollo de vacunas, cuándo viene la próxima vacuna y demás.
Bueno, Pasteur hizo enormes contribuciones en ese ámbito y también en muchas de las recomendaciones de higiene, ¿no? Para, para justamente poder reducir la transmisión de enfermedades o prevenir la transmisión de enfermedades. También contribuyó al desarrollo del proceso de pasteurización, ¿sí? Proceso que hoy en día se sigue usando en el mundo para garantizar la seguridad de un montón de alimentos. Entonces, después de haber hecho esa introducción a la biotecnología, vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicaciones de la biotecnología tradicional en el día a día. Entonces, si hablamos, empezando primero por hongos, empezamos con los hongos unicelulares o las levaduras, en este caso, levadura de cerveza, que son los encargados de la producción o participan, digamos, en la producción, intervienen en la producción de vino, de cerveza, de pan. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es fermentar y fermentar los azúcares y convertirlos en alcohol y dióxido de carbono. Otros hongos, estos ya filamentosos, que tienen participación, o sea, procesos importantes de biotecnología del día a día, digamos, son los del género Penicillium, que contribuyen, por ejemplo, el Penicillium camemberti es el que le da esa textura, esa capita blanca, digamos, que vemos en el queso camembert y en el brie, y le da esa textura y ese sabor muy particular a esos quesos. No a todo el mundo le gusta, pero la próxima vez que disfruten un queso de estos, si es que les gusta, piensen que ahí hay biotecnología. Y después otro ejemplo de género Penicillium, que también contribuye en la producción de queso, es el Penicillium roqueforti, que es el que le da justamente ese sabor característico al queso roquefort o queso azul. También otro hongo que contribuye, digamos, a nuestra generación de alimentos, porque produce uno de los conservantes más frecuentemente usados en la industria alimenticia, es el Aspergillus niger. Este hongo es el que produce el ácido cítrico, ¿sí? Ácido cítrico presente en golosinas, en bebidas, también incluso como estabilizante en detergentes. Entonces tiene una amplia aplicación hoy en día. Bueno, hasta ahí vimos algunos ejemplos de la biotecnología en la producción de alimentos, pero también podemos ver ejemplos relacionados con la producción de fármacos, en este caso la penicilina. ¿Sí? Alexander Fleming, por allá por 1928, descubrió la penicilina producida por este hongo, Penicillium notatum. Y lo interesante de este caso, piensen que la penicilina es el primer antibiótico de la historia, ¿no? Y lo interesante de este caso, que después vamos a volver a hacer referencia, es un claro ejemplo de todo el tiempo que pasa desde un descubrimiento, ¿sí? Basado en ciencia, como es descubrir que la penicilina tenía efecto antibiótico, o sea que podía salvar vidas, básicamente, hasta que ese producto llega al mercado. Hay un proceso largo de desarrollo de esa tecnología. Y de hecho, en este caso, se tardaron 15 años desde que se descubrió hasta que llegó al mercado y estar disponible en farmacias, como lo muestra este cartel, esta promoción, digamos, de la época. Pero recién estuvo disponible a casi finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un montón de tiempo que llevó ese desarrollo desde el descubrimiento hasta un producto comercial. Y vamos a volver sobre este tema más adelante en otro capítulo. Bueno, hasta ahí hablamos de hongos. Ahora veamos un par de ejemplos de bacterias y biotecnología.
En este caso tenemos Streptomyces. Streptomyces es un género bastante diverso de bacterias, que muchas de las cuales están involucradas en lo que es la producción de antibióticos, y muchos antibióticos que todavía hoy se siguen usando, eh, o sea, clínicamente, ¿no? Y de hecho hay una especie, Streptomyces avermectilis, que es a partir de la cual se desarrolló un grupo de insecticidas, una familia de insecticidas, las avermectinas. Entonces es un género que tiene bastantes especies que producen proteínas específicas que tienen o actividad antibiótica o insecticida, como en estos ejemplos. Después también tenemos las bacterias ácido-lácticas. Estas son bacterias que básicamente fermentan los azúcares en ácido láctico y las transforman en ácido láctico. Entonces tenemos como ejemplo de uso de estas bacterias es, por ejemplo, en la producción de quesos, en la producción de yogur, en la producción de manteca, en la producción de embutidos, también en los silos, cuando hacemos conservación de forraje para alimentación animal. Estas son las bacterias que participan, digamos, que actúan en esa conservación y contribuyen a esa conservación del forraje para animales. Entonces podemos decir que hay biotecnología presente en nuestra picada, ¿no? Tenemos queso, tenemos salamín, tenemos cerveza, vino, al que le gusta la gaseosa, un jugo también. O sea, ejemplos de la biotecnología en el día a día. Bueno, otra aplicación de bacterias en biotecnología, y esto es biotecnología tradicional, pero también moderna, digamos, porque tienen muchas mejoras estas bacterias. Acá vemos el ejemplo de los Bifidobacterium y Lactobacillus, por ejemplo, o Streptococcus, que se usan como probióticos, ¿sí? Como probióticos en yogur, en leches cultivadas y demás. Básicamente los probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos nos dan, o mejoran el balance de la microflora intestinal. Y en este sentido hay un desarrollo local argentino en Tucumán, que es el de los probióticos. Entonces lo que vieron acá es desarrollaron estos probióticos, que en realidad son sustancias que nuestro organismo no digiere, pero que le permiten a las bacterias benéficas, digamos, de nuestra flora intestinal poder estar en buen estado, digamos. Sería como un alimento para las bacterias para que puedan realizar sus funciones de la mejor forma posible. Acá siempre me gusta decir o dar el ejemplo o usar esto como una excusa para cuando vayamos al súper, o también hacerlo como un ejercicio para los chicos, ¿no? Ir al súper y leer las etiquetas de los productos, ver qué tienen, tratar de entender qué es eso que quiere decir LK6, ¿no? Un ejemplo de actividad podría llegar a ser para hacer con chicos. Bueno, entonces hasta ahora habíamos visto bacterias involucradas en la producción de medicamentos y también que intervienen en la producción de alimentos. Ahora tenemos otra gama de procesos, digamos, donde también intervienen las bacterias y donde también hay biotecnología, que son los detergentes, ¿sí? Los detergentes son los jabones en polvo. No sé si ustedes se acordarán o tendrán presentes esas publicidades de jabones en polvo donde se ve como un Pac-Man, se ve amplificada la tela, ¿no? Y se ve un Pac-Man como que viene a comerse la mancha. Bueno, esa representación en realidad no está mostrando más que, a ver si me sale esto, sí. Es la representación de estas enzimas, ¿sí? Básicamente los detergentes son una combinación de enzimas
que están destinadas a degradar, ¿no?, los distintos tipos de mancha. Ahora, no es lo mismo sacar una mancha de grasa de choripán, una de chocolate, una mancha de pasto, una mancha de carne, ¿no? Para eso se necesitan distintas enzimas. Nosotros normalmente cuando lavamos, metemos toda la ropa sucia con distintas manchas al lavarropa y pretendemos que todo salga limpito. Entonces el desafío está en ese desarrollo del detergente de combinar las mejores, las enzimas apropiadas que funcionen a una determinada temperatura y que puedan remover la mayor cantidad de manchas posibles de nuestra ropa. Entonces, hablamos de distintas condiciones, ¿no? Haciendo alusión a los detergentes, no es lo mismo lavar con agua fría que, como podremos llegar, yo personalmente lavo con agua fría, como se pueden llegar a lavar en un hospital o las sábanas de un hospital o de un hotel que usan altas temperaturas de agua. Entonces, esto nos trae a esta diapositiva donde podemos ver ejemplos de distintos organismos. Esperen que acá tengo que acostumbrarme a este mouse que acá. Distintos organismos extremófilos, que quiere decir que están adaptados a distintas características, ¿no? Obviamente no todas las enzimas funcionan bien en todas las condiciones. Entonces es importante conocer de dónde viene cada uno de los organismos de los cuales obtenemos las enzimas para una determinada función, para saber cuáles son los rangos de temperatura, incluso de salinidad, ¿no?, donde van a funcionar mejor esas enzimas. Bueno, otro rubro, también relacionado con el tema de detergentes, pero donde hay biotecnología, es en la industria textil. ¿Sí? Para todo lo que es el suavizado, el ablandado de las telas, se utilizan microorganismos que degradan básicamente esas superficies de las telas para hacerlas más suaves. Esto de la tecnología hay veces que me supera, pero bueno. Entonces, siguiendo con los rubros en donde tenemos biotecnología, acá vemos el uso de bacterias en agricultura. Y acá vamos a ver dos ejemplos. Me voy a correr un poco de la pantalla, así la pueden, a ver si sale esto, así la pueden ver completa. Acá tenemos dos ejemplos, como les decía. Una, la de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce una proteína que tiene características, o varias proteínas en realidad, que tienen propiedades insecticidas para determinados grupos de insectos. ¿Sí? Y lo interesante de estas bacterias es que son unas bacterias que están aprobadas como insecticida biológico para ser usado en producción orgánica. Básicamente se aplica sobre el cultivo una suspensión de bacterias con las proteínas que tienen esta actividad tóxica sobre determinados insectos. El insecto, la larva, viene, come esa hoja que tiene el producto y la toxina se activa cuando llega al aparato, al tracto digestivo del insecto, se asocia a un receptor en particular, hace como un poro y interrumpe el normal desarrollo del sistema digestivo del insecto. Y por lo tanto el insecto se termina muriendo. ¿Por qué lo puse acá como ejemplo de bacterias en la agricultura? Porque vamos a volver a hablar de Bacillus thuringiensis más adelante. Y el otro ejemplo que puse es el de los rhizobiums o los inoculantes. Quizás hayan escuchado alguna vez hablar de los inoculantes en agricultura. Acá básicamente estas bacterias producen una simbiosis en la raíz de la planta,
A ver si puedo poner acá. Y entonces se forman estos nódulos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Entonces, estos nódulos fijan el nitrógeno atmosférico que de otra forma no sería aprovechable por la planta. Pero al fijarlos, estos nódulos hace que la planta lo pueda tomar y lo pueda usar, digamos, en su desarrollo. A cambio, la planta otorga los nutrientes que necesitan estas bacterias para subsistir. Y este tipo de simbiosis lo vemos en los distintos cultivos de leguminosas. Acá hay un ejemplo de la soja, pero también se da en maní, en alfalfa, en arveja, ¿sí? En poroto, en todas las leguminosas. A ver, ¿por qué no me avanza? Bueno, ahí. Entonces, otro rubro donde también hay biotecnología es en los biocombustibles. Y acá es importante hacer una diferencia. Podríamos decir que hay dos grandes grupos de biocombustibles. Y esto depende de la materia prima que se use y el proceso que se use para obtenerlos. Podemos decir que está el grupo del bioetanol, que se produce a partir de la fermentación mediada por bacterias de almidón, de sacarosa o de celulosa. ¿Sí? Azúcares más complejos tienen que ser primero degradados a azúcares simples para poder ser fermentados. Y después tenemos por otro lado el biodiesel. Y el biodiesel se produce a partir de aceites vegetales, que pueden ser de distintos orígenes, y un proceso químico. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de estos dos. El bioetanol es lo que se usa después para cortar las naftas. ¿tá? Y el biodiesel es lo que se usa para cortar el gasoil. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. A ver si me avanza. Perfecto. Entonces acá, obtención de etanol a partir de la caña de azúcar, puede también ser remolacha azucarera. Entonces vemos en el ejemplo que cuando la caña de azúcar llega al ingenio, primero se hace se aplasta, ¿sí? Y por un lado sale el bagazo, que es toda la fibra, que después se usa para hacer el papel, ¿sí? Las resmas de papel que vemos normalmente. Y por otro lado sale el jugo de caña. Ese jugo de caña es el que es rico en azúcares, ¿sí? Están básicamente ahí disueltos todos los azúcares de la caña. Entonces ese jugo de caña se puede concentrar para obtener las molasas que después se cristalizan y purifican en azúcar, o se puede fermentar, y acá la palabra les tiene que dar la clave que hay involucrados microorganismos en esa fermentación para producir etanol. También, si quisiéramos, podemos, a partir de este azúcar que obtuvimos, fermentarla también para producir etanol. Entonces este es un ejemplo de obtención de etanol por un lado y papel, azúcar por otro, a partir de la caña de azúcar. En cuanto al biodiesel, dijimos que se basaba en, primero, obtención de aceites de distintas fuentes, puede ser de colza, de soja, de girasol, de jatropa, incluso de algas, o incluso aceites ya usados, que mediante un proceso químico, básicamente mediante el agregado de metanol, se obtiene glicerol como subproducto y el éster. Ese éster monoalquílico es el que después se purifica para producir el biodiesel. Y ese biodiesel es el que se utiliza entonces después para cortar el gasoil. Ahora, una aplicación combinada de estos dos procesos es lo que estamos usando, digamos que todos los días, ¿no? El alcohol en gel, que justamente es el resultado de el alcohol etílico que se puede producir, como veíamos recién, a partir de la caña de azúcar, pero también a través de la fermentación de maíz, por ejemplo,
más el agregado de glicerina que viene de que es ese subproducto que hablábamos recién de la producción de biodiesel a partir de soja. Entonces, esto es un ejemplo de cómo también digamos, en la lucha contra el coronavirus está presente la biotecnología. Bueno, otro ejemplo de aplicación de biotecnología es en la producción de plásticos biodegradables. Y este es un área que por suerte está tomando bastante importancia y se está tomando bastante concientización, digamos, en cuanto al uso de plásticos, ¿no? En nuestro día a día. Y están surgiendo algunos desarrollos de plásticos biodegradables alternativos. En este caso vemos el ejemplo de producción de plástico en bacterias. ¿Sí? Estas bacterias producen plástico y lo acumulan en sus vacuolas. Entonces se podría llegar a pensar en un futuro de quizás identificar estos genes que producen plástico y lo acumulan en bacterias y insertarlos, por ejemplo, en plantas para producir plásticos biodegradables en plantas. Otro ejemplo de la producción de plásticos biodegradables es a través de vuelta de la fermentación, y en este caso fermentación de almidón, generalmente de maíz, pero puede llegar a ser de otras fuentes. Entonces, fermentación a través de bacterias para producir ácido láctico, que después ese ácido láctico se polimeriza formando el poliláctido, y ese poliláctido es el plástico que se usa, digamos, que vemos hoy en día en las bandejitas de plástico demás. Pero también podemos llegar a ver en viromes o marcadores, botellitas de agua o incluso alguna fibra textil. Bueno, otro gran campo de aplicación de la biotecnología es todo el tratamiento de residuos sólidos o efluentes. Por ejemplo, residuos muchas veces incluso de la industria. Y la idea es apuntar a la producción de algún bien útil. En este caso puede llegar a ser biogás y electricidad a través de justamente la fermentación por bacterias. Otro ejemplo es la bioremediación, y la bioremediación es básicamente el uso de microorganismos para poder contener o degradar alguna sustancia que no debería estar donde se la encuentra. Entonces, este es un área súper desafiante porque piensen que todo lo que es, por ejemplo, en este caso un derrame de petróleo, generalmente se da a gran escala y en condiciones no controladas. Entonces es un desafío poder pensar y desarrollar estrategias para degradar esas sustancias en la inmensidad de condiciones que podría llegar a darse. Pero entonces, bueno, lo ponemos acá como un ejemplo más de empleo de la biotecnología. Entonces, para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, dijimos que la biotecnología tradicional emplea organismos, en este caso microorganismos, para la obtención de un producto útil para el hombre, ¿no? Entonces vimos ejemplos de probióticos y yogures, producción de enzimas en detergentes, producción de alcoholes en bebidas alcohólicas y también en el etanol, de ácidos grasos para gaseosas, o ácidos orgánicos, perdón, para gaseosas, como sería este ácido cítrico que vimos. Aminoácidos como edulcorantes, este ejemplo no lo vimos, pero es otro punto donde hay biotecnología. Polímeros para producción de plásticos biodegradables, antibióticos producidos a partir de bacterias como medicamentos. Después el uso de bacterias para la bioremediación,
Y finalmente el uso de bacterias en agricultura como inoculantes o como insecticidas. Entonces estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que vimos hoy. Quizás si ustedes ahora vieran alrededor de su escritorio, su casa o donde sea que estén, puedan identificar varios productos o varios productos que sí, de hecho, son producto, valga la redundancia, de la biotecnología. Entonces, hasta ahora hablamos de la biotecnología tradicional, que dijimos que no es nada nuevo, ¿no? Algo que el hombre, que el ser humano viene sacándole provecho desde hace miles de años. Después, ya a partir de los 70, con el desarrollo de la ingeniería genética o la metodología del ADN recombinante, podemos decir que empezamos a hablar de biotecnología moderna. De los desafíos de la tecnología, ¿no? Podemos hablar de la biotecnología moderna, o sea, aquella biotecnología que emplea la ingeniería genética. Entonces, cuando pensamos hoy en biotecnología, acá volvemos al desafío, ¿no? Que es definir qué es la biotecnología. Tenemos que pensar en todo lo que vimos hasta ahora, más todo lo que vamos a ver ahora. O sea, del uso de la biotecnología moderna también, en esa biotecnología. Entonces, bueno, a ver si no me falla ahora. Bárbaro. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la ingeniería genética y la biotecnología moderna. Este puede llegar a ser un momento, si alguien necesita hacer una pausa, tomarse un mate o mejorar el mate o hacer una escala técnica, pueden usar este corte. Entonces, para los que siguen, seguimos con la ingeniería genética y biotecnología moderna. Y antes de empezar a hablar de la ingeniería genética, es importante que repasemos algunos conceptos básicos. ¿Sí? Todos sabemos que tenemos en una célula, tenemos el núcleo, donde está la información genética, ¿sí?, en el ADN de esa célula. Ese ADN está formando, o sea, como moléculas largas acomplejadas con proteínas y formando los cromosomas que se condensan, ¿sí?, en el momento de la división celular para asegurarse la transmisión de esa información genética a cada célula hija y en el caso de las células sexuales también para la herencia de esa información genética. Entonces, si miramos, hacemos zoom en ese cromosoma, ¿sí?, sabemos que el ADN, esta doble cadena de nucleótidos, tiene la capacidad de replicarse y también de transcribirse a ARN mensajero, ese ARN mensajero donde cada codón, o sea, cada grupo de 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Y entonces ese ARN mensajero luego se traduce en proteínas. ¿Sí? Hasta acá todos me siguen, ¿no? Bueno, entonces habiendo dicho esto, les digo que esta para mí es la diapositiva, yo creo que más importante de toda la capacitación. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Simplemente una tabla, ¿no? Bueno, pero básicamente es porque el código genético es universal. Y esa es la base de todo. ¿Qué quiere decir que el código genético es universal? Bueno, quiere decir que cada codón codifica para el mismo aminoácido independientemente del organismo en que se encuentre. ¡Wow! ¿Se habían puesto a pensar alguna vez en el alcance de esto, en las implicancias? Quiere decir que todos los seres vivos hablamos en realidad el mismo idioma, ¿sí? Que no importa la secuencia que yo tenga, cualquier organismo la va a poder interpretar de la misma manera. Y esto es interesante, porque si yo tuviera enfrente mío a un chino y él hablara en chino y yo en español, posiblemente no nos entenderíamos.
Pero sin embargo, cuando una célula, cuando un ribosoma, digamos, lee una determinada secuencia en ese ARN mensajero, sabe exactamente qué aminoácido poner en ese lugar para ir formando determinada cadena de esa proteína, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en mente es que podemos pensar en transferir un gen de una especie a otra, ¿sí? Porque sabemos que la especie en que introduzcamos ese gen va a entender y va a poder codificar para qué proteína tiene que producir a partir de esa secuencia. Entonces así se originó lo que es la ingeniería genética o la metodología del ADN recombinante, que es básicamente el conjunto de técnicas que permiten transferir un gen de un organismo a otro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder lograr un organismo transgénico? Bueno, primero tenemos que identificar el gen de interés, ¿sí? El gen que codifica para la característica que nos interesa introducir en ese organismo. Entonces, ese gen puede en realidad venir de cualquier lado, puede venir de bacterias, puede venir de células de cultivo, de levaduras, de plantas, de animales, incluso de un ser humano. ¿Está? Entonces, una vez que se identificó ese gen de interés y tenemos el organismo receptor que queremos modificar, el que queremos agregar esa característica deseada, por estas tecnologías del ADN recombinante, o sea, la transgénesis, obtenemos un organismo transgénico o organismo genéticamente modificado u organismo recombinante. Estos son todos sinónimos, ¿sí? Y este organismo recombinante produce justamente una proteína recombinante. Entonces, básicamente este nuevo organismo tiene todos los genes, digamos, que tenía originalmente, más ese transgen que codifica para esa proteína en particular y para esa característica en particular. ¿Se entiende? Esta es la base, digamos, de la ingeniería genética o la transformación genética de organismos. Entonces, lo que no quiere decir que si introducimos un gen de pez en el cultivo de frutilla, vayamos a obtener un frutipez, ¿sí? Lo importante acá es saber que el organismo que recibe el transgen va a seguir teniendo las mismas características que tenía antes, más la característica que le otorga este transgen que le insertamos. Entonces, cuando hablamos de biotecnología moderna, podemos decir que es la que emplea las técnicas de la ingeniería genética que permite transferir genes de un organismo a otro. ¿Y para qué nos puede llegar a interesar meternos en la biotecnología moderna? Bueno, básicamente porque podemos pensar en producir todas esas enzimas que veníamos hablando hasta recién en los ejemplos, con propiedades antibióticas o para ser usadas en la industria de los alimentos, pero de una forma, o sea, poder producirlas de una forma más eficiente, más segura, más económica, ¿sí? O también podemos pensar en usar la biotecnología moderna para mejoramiento animal o vegetal. Quiere decir, para introducir en alguna especie animal o vegetal una característica proveniente de alguna otra especie, ¿sí? Entonces vamos a ver en los próximos capítulos ejemplos de cada uno de estos usos de la biotecnología moderna. Bueno, entonces con esto terminamos el primer capítulo. Gracias por su atención y acuérdense de hacer las actividades relacionadas con este capítulo antes de pasar al capítulo siguiente. Muchas gracias.